Hola a todos, muchas gracias por sumarse, muchas gracias, Gra, por permitirnos siempre el espacio de compartir las ideas, los aprendizajes que vamos teniendo. Por mi parte, puntualmente, en los espacios que tanto cariño le tengo de nuestro patrimonio cordobés, de la ciudad de Córdoba, ¿no? Eh, yo soy Janina Malicia, cordobesa de corazón, no de nacimiento, una enamorada de su patrimonio, eh, que elijo trabajar ya hace varios años con patrimonio religioso, litúrgico y devocional. Eh, Voy a estar presentando hoy un caso puntual vinculado directamente con el Museo Fray José Antonio de San Alberto, que es un museo que se ubica en pleno centro de nuestra Córdoba, a metros nada más de lo que es nuestra célebre manzana jesuítica, nuestro patrimonio de la humanidad. Yo me dedico principalmente a la documentación de colecciones, a la conservación de colecciones vinculadas con lo religioso, lo litúrgico también, pero mi primera profesión es ser guía de turismo. Así que, bueno, me dedico a cuidar cosas y a contar las historias de esas cosas también, ¿no? Que es algo particularmente muy hermoso cuando uno se enamora de contar historias, el poder acercarnos un poco más a esos objetos para terminar de conocerlos a fondo, ¿no? Y poder entender parte de esas historias también. Y bueno, con Graciela venimos, no sé cuántos años ya, Gra, que nos cruzamos por todos lados, hemos compartido momentos, instituciones y ya hace un par de años poder participar de algunas de estas propuestas de comunicación que ella ofrece, que me parece que son oportunidades fantásticas realmente para, no solamente para dar a conocer parte de la labor diaria de uno, sino también para conocer lo que ocurre en otras latitudes alejanas y alejadas y cercanas también, porque tenemos muchos casos súper interesantes de colegas o instituciones de las que de repente sin este tipo de oportunidades quizás se nos pasan un poco por alto, ¿no? O terminamos enterándonos realmente muy tarde. Así que siempre muy agradecida por la oportunidad. Bueno, Yanni, no estoy viendo, sí voy a pasar la secuencia, pero no me deja ponerte la manito, así que lo más probable es que te hable y bueno, ahí si hay alguna pregunta, no voy a estar viendo las preguntas tampoco, las preguntas van a quedar para el final. Recuerdo lo que decís, creo que fue en el 2011 que Ajá. hicimos, 2011 o 2015, que hicimos, yo hice con vos la capacitación para ser guía del Museo Juan de Tejeda, que es un museo que está ahí cerquita del San Alberto, donde en el Museo Juan de Tejeda lo único que me quedó fueron las grabaciones de lo que habíamos Ujú. escuchado en las guiadas, con lo cual, para esas grabaciones, ahora que estamos más cancheras y que por ahí tenemos más fotos, vamos a tratar de, voy a tratar de hacer un video mostrando fotos, pero poniendo el audio de lo que habíamos hecho, porque realmente es me parece algo de una riqueza cultural muy grande. Sin más que decir, te Bueno. invito, querida amiga, para que comiences con Caminar sus nombres, mujeres y niñas de nuestra historia. Todo tuyo, Rani. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Entonces te pido que avancemos a la siguiente placa, ahí ya con una foto de una panorámica necesaria y obligada de nuestra casa. Y van a ver que yo me voy a estar refiriendo, ¿no?, al Museo San Alberto como la casa, más que el museo en realidad, porque algo que tratamos de defender siempre y de repetir hasta el cansancio en nuestro discurso, en cada comunicación que hacemos, es que el visitante nunca puede olvidarse que cuando se ingresa al San Alberto estamos recorriendo una casa que tiene una serie de comunidades en su interior que la habitan, que la habitaron, que la siguen habitando desde tiempos de la colonia. Es un espacio que nunca dejó de tener gente en su interior desde
tiempos de la colonia. Estamos hablando de cerca de 450 años de uso que ha tenido el espacio. Así que el San Alberto tiene el gusto para el cordobés y para cualquier visitante que se quiera acercar de ser una casa museo. Y esto implica que es una verdadera experiencia inmersiva ingresar, porque cuando entramos vamos recorriendo toda nuestra historia y nos vamos cruzando con gente que hace justamente esa historia. Así que es como tener ahí directamente caminando por las galerías a la historia viva, a los ejemplos de todo lo que vamos narrando. Por estar ubicada en pleno centro y a muy pocos metros de nuestra Plaza San Martín, la plaza principal del centro de Córdoba, obviamente va a ser una casa que tiene una historia vinculada directamente con la primera historia de Córdoba. Nosotros decimos que el San Alberto ha acompañado directamente a Córdoba en su evolución desde el mismo momento de fundación. Por tanto, esta historia arranca a fines del 1500, ya que con el mismo acto fundacional de nuestra ciudad, ya pasamos a tener entonces un primer vecino designado para habitar ese solar, para habitar esos terrenos. A partir de ahí, bueno, con el correr del tiempo, la casa va pasando a otros propietarios y es así que a lo largo del 1600 va a ser la familia Duarte Quirós quien la habita y quien ya empieza a darle un toque distintivo a este espacio. Ellos la van a ir haciendo tan grande y tan lujosa que de hecho cada vez que llegaban visitantes ilustres a la ciudad, se les pedía que por favor les dieran alojamiento en la famosa Casa de los Duarte, tan bonita, tan grande y tan lujosa que, bueno, llegaron a tener verdaderas personalidades para la época, ¿no? Después de los Duarte, vamos a entrar entonces también en la etapa jesuítica de nuestra historia. Y es ahí cuando pasamos a tener la disposición arquitectónica que vemos aquí en esta foto. Es una imagen del patio del fundador, el patio principal de la casa. En su evolución, la casa se va pensando a partir de ese primer patio. Esas columnas bien gruesas, los arcos de medio punto, las galerías bien anchas, son de la etapa jesuítica en la que funcionó el convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. Avanzamos, por favor. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Otra de nuestras etapas históricas tiene que ver con lo que se exhibe en este momento en gran parte de nuestras salas, y es la historia albertiana, la historia que se vincula directamente con el nombre del museo, ¿no?, que tenemos actualmente, que es Museo San Alberto. Esta historia arranca desde 1780, en la que Fray José Antonio de San Alberto pasa a ser nombrado obispo para nuestra Córdoba del Tucumán. Él llega a Córdoba desde España, viene entonces a nuestra ciudad, observa el panorama social, propone algunos cambios, y entonces a partir de ahí, él decide el traslado de los estudiantes del Montserrat a la actual edificación, y entonces en esta casa, en nuestra casa, lo que va a hacer desde 1782 es dejar fundada la Real Casa de Niñas Huérfanas Nobles y Colegio de Educanda. Entonces, lo que nosotros podemos ver en la exhibición permanente del Museo San Alberto, en una disposición museográfica, y lo que siempre se ha tratado de destacar en los diferentes guiones de salas y para todos los recorridos acompañados, es la historia albertiana, ¿sí? San Alberto, al fundar el Real Hogar de Niñas Huérfanas Nobles y Colegio de Educandas, pasa a establecer nada más y nada menos que la primera escuela femenina y pluralista de todo lo que es el Virreinato del Río de la Plata. También va a estar generando el primer convento de semiclausura femenino de la Argentina, que es el convento de nuestras carmelitas de Santa Teresa de Jesús. De ahí también va a estar saliendo el hogar de niñas huérfanas, ¿sí? Así que hogar de niñas, Colegio Santa Teresa de Jesús, convento de Carmelitas de Santa Teresa, son las instituciones establecidas directamente por nuestro obispo desde 1782, o sea, casi 250 años de
historia que jamás se ha interrumpido. Hoy nuestras salas, nuestros objetos van mostrando esta evolución desde fines del 1700 en la casa, esta parte de nuestra historia, pero por supuesto que el guión va abarcando cada una de nuestras etapas históricas. Avanzamos cuando puedas, por favor, a la siguiente placa. Por ser esta una casa museo, siempre tuvimos muy en claro que nosotros no queremos que se pierda la experiencia de estar en una casa cuando recorremos nuestras salas. Por lo tanto, no tenemos cédulas con información de los objetos. Tampoco hay carteles de sala. Entonces, esto significa que la experiencia de conocer esta casa museo es solamente en acompañamiento de un recorrido, una visita guiada, un recorrido mediado, un recorrido acompañado, como deseemos contemplarlo, ¿cierto? Pero siempre de la mano de un guía que esté encabezando el grupo o la visita individual que se vaya a realizar. Esto implica entonces que, de acuerdo al conocimiento del guía que acompañe esa visita, de acuerdo al eh, acervo que uno elige compartir durante el recorrido, uno puede estar brindando más o menos información a ese visitante. Y vieron que por ahí nos pasa que tenemos visitantes que son muy inquietos, ¿no? En sus preguntas y están muy despiertos durante todo el recorrido y nos preguntan mil cosas porque están hambrientos de saber más y les quedan mil dudas. Es el visitante, ¿no? Por ahí con el que uno más disfruta interactuar, porque son realmente los que quieren cada detalle, ¿no? De lo que ve y de lo que se escucha también. Pero hay otros visitantes que prestan mucha atención a lo que se observa, a lo que se escucha, y bueno, a veces pasamos a tener entonces el discurso de guía casi como palabra santa. Esa información es la cerradita, perfecta, a la que no se le cuestiona nada. Hace unos años nos pasó que Agustina Benavides, estudiante de antropología de la Universidad Nacional, decidió estudiar justamente en el Museo San Alberto cómo contábamos la historia, porque nosotros estamos nada más y nada menos que en la primera escuela para mujeres de nuestro virreinato. Además, en Córdoba, durante casi 100 años, pasó a ser prácticamente la única institución formal educativa que tuvimos para niñas y mujeres de nuestra Córdoba. Eso significa muchísimo para la historia de la educación femenina en nuestra Córdoba. Por lo tanto, Agustina decidió hacer su tesis de grado para la licenciatura en antropología, viendo cómo se hablaba en el San Alberto, cómo contábamos nuestras historias. Y a partir de ahí pudo el año pasado publicar su tesis ya y hacer la defensa de la licenciatura y pasó a colaborar con el museo con una serie de publicaciones y también dar algunas conferencias directamente en la casa. Y ella lo resumió directamente su experiencia como sin nombres ni rostros, para poder hacernos ver que había muchísimas historias que habían quedado fuera del relato del museo. Tenemos 250 años de historias de mujeres que nunca mencionábamos. No sabíamos cómo nombrar directamente con nombre y apellido a esas niñas o a esas mujeres que construyeron directamente nuestra historia. Así que esta es una de las investigaciones que nos permitió empezar a posicionarnos desde otro lado, a tener la mirada de un visitante que nos hacía preguntas realmente muy situadas que nos permitían darnos cuenta que el Museo San Alberto no podía nombrar a aquellas mujeres que construyeron su historia, porque algo que empezamos a tener en cuenta es que si bien el obispo San Alberto dejó fundadas estas instituciones, él hizo la fundación. Quienes sostuvieron el espacio durante casi 2 siglos y medio fueron mujeres y niñas puramente de nuestra historia cordobesa y regional, quienes se dedicaron a hacer directamente la defensa del espacio, ¿sí? Cuando puedas, Graciela, pasamos a la siguiente placa, por favor.
Con la tesis de Agustina, por ejemplo, pudimos darnos cuenta y replantearnos esta, esta noción que se tuvo durante muchísimo tiempo del arte femenino. El arte femenino, el arte religioso, elaborado directamente de la mano de mujeres. Agustina se replanteaba si realmente existía un arte que viniera directamente de la mano de una mujer o si podíamos llamarlo arte en general. En nuestra casa, puntualmente, por ser este primer espacio de educación formal para la mujer, esta formación, este estudio que se le brindaba a niñas y a mujeres de diferentes edades, contemplaba la necesidad social de su momento, con una currícula que va a ir variando en base a la docente que podía estar frente al aula, en base a lo que la sociedad esperaba de la figura como mujer también en su momento. Y es así, por ejemplo, que pintura y dibujo se estudió durante muchísimo tiempo en la casa. Se estudió tanto que niñas, mujeres y las mismas religiosas elaboraban pintura de carácter devocional, de carácter religioso también. En algunos casos haciendo, por ejemplo, acá que estamos viendo la imagen de mayor tamaño, que es la escena de Ruth y Naomi, o un pasaje del Antiguo Testamento, eh, o la reproducción del óleo mayor de San Alberto, el fundador de la casa, que es entonces una copia de ese gran retrato que corona nuestra sala del fundador, replicado entonces directamente por una de las religiosas de la casa. Acá, ¿a qué conclusión empezamos a llegar? Tenemos mujeres productoras de arte directamente dentro de la casa y esos eran objetos que formaban parte de la colección del museo, pero que todavía no aprendíamos muy bien cómo insertarlos en nuestro discurso. Tenemos entonces material directamente realizado en la casa que podemos aprovechar para hablar mucho más de nuestras niñas y de nuestras mujeres, pero bueno, empezamos, al menos por el inicio, identificando objetos elaborados en la casa por nuestras propietarias. Cuando puedas, continuamos, por favor. Y por supuesto, ¿no? Que el hablar de arte para nosotros como espacio de formación para la mujer no es solamente el arte que durante muchísimo tiempo se consideró el arte bello o las bellas artes. No podemos salir de la pintura, podemos salir de la escultura y encontramos así expresiones artísticas en lo devocional en cada rinconcito de nuestra casa. Pudimos darnos cuenta que la presencia real de lo femenino abunda en cada centímetro de la casa de San Alberto. Nosotros tenemos un enorme, pero enorme porcentaje de objetos que hoy exhibimos en nuestra sala que son de producción directamente albertiana. Son objetos elaborados en la casa o bien objetos usados en la casa o bien objetos que debieron ser adaptados para poder ser usados en la casa. Entonces hay verdaderas maravillas, costureros, arcones, baúles decorados. Estamos viendo la imagen de mayor tamaño que vemos en este momento en La Plata, es un relicario que se compone de un fragmento importante de resto humano, en este caso un hueso femenino sería, y toda la ornamentación que se elabora para acompañar la presencia de esta reliquia son ornamentos armados, ¿no? En una composición pensada, diseñada y elaborada directamente dentro de la casa. En este caso es una reliquia de Santa Libera, Virgen y Mártir, que encontramos hace poco también guardado en los depósitos de la casa. Así que, bueno, hasta acá teníamos realmente la presencia eh, inmersa, como les digo, en cada rincón de la casa. Todas las excusas estaban dadas. Nos quedaba animarnos a empezar a mencionarlas un poco más. Cuando puedas, Gra, avanzamos, por favor. Esta idea de casa museo que el San Alberto tiene ya hace casi 46 años es algo que se ha mantenido desde el inicio y por supuesto que siempre agradecemos
agradecemos la predisposición, la voluntad, el acompañamiento de nuestra comunidad religiosa y todas las comunidades propietarias de la Casa de San Alberto. Nuestras carmelitas tienen una activa participación en cualquier actividad que ocurra dentro de la casa, siempre están acompañando porque son muy conscientes de que lo que nosotros hacemos es compartir la historia de ella, su historia, su presente, tratar de imaginarnos el futuro de la casa también. Así que parte de esta experiencia inmersiva que implica recorrer el San Alberto es cruzarnos con la Madre Superiora, cruzarnos con alguna de las hermanas, cruzarnos con, por ejemplo, a la mañana, las chicas del secundario que salen del cole y vuelven al hogar. Después del mediodía, cruzarnos con los pequeños del hogar que están entrando a clases en el turno tarde, escuchar los recreos desde las salas, sentir el olor al almuerzo cuando entramos a alguna de las salas. Eso forma parte de esta experiencia inmersiva de ingresar a una casa que en ningún momento pierde la esencia de espacio habitado. Continuamos cuando puedas, por favor. Parte de nuestros antecedentes también tiene que ver con esta actividad que desarrolló una artista de nuestra Córdoba, Mariana Guagliano, bordadora y vecina del centro. Para una feria de arte, fíjense que ahí una de nuestras religiosas y una de las chicas del hogar estaba todavía con barbijo, estábamos saliendo del momento de cuarentena, se nos venía una feria de arte y Mariana tuvo el deseo de trabajar con parte del proyecto de los patios y el silencio, trabajando en algunos de los patios céntricos de Córdoba. Cuando Mariana entró a conocer la casa de la que fue vecina durante muchos años, pero no tenía idea en realidad lo que ocurría a puertas abiertas, salió tan emocionada y con lágrimas en los ojos al enterarse de la primera historia femenina de la casa, se sintió tan tocada por esa historia de eh, niñas desamparadas que requerían ayuda, niñas con familias que no podían criarlas o niñas sin ningún tipo de familiar o familia que pudiera atenderlas. Ella se sintió tocada como madre y ella en ese momento entonces eligió trabajar los nombres de las 15 primeras huérfanas de la casa. Bordó en una técnica que se llama blanco sobre blanco cada uno de los nombres de estas 15 niñas, nuestras pioneras directamente de la educación de la casa. Parte de su intervención fue invitar a gente en este evento que se sentara a abordar con ella. Obviamente nuestras niñas se sumaron, algunas de las religiosas de la casa también lo hicieron. Esta intervención se llamó ¿Puede la aguja unir historias partidas? Mariana hasta el día de hoy, después de unos cuantos años, sigue siendo muy amiga de la casa y se quedó con el compromiso de cada tanto dar algún tallercito, alguna clase de bordado para nuestras niñas, porque sabe que parte de la historia del bordado en Córdoba, en su tradición, en su historia, se debe directamente al patrimonio de la Casa de San Alberto, porque el bordado era algo elemental para nuestra historia. Estos bordados que elaboró Mariana hoy en día se exponen en diferentes museos, para colecciones también que lo requieran, e incluso es una obra bastante imponente de verla, y esta técnica de blanco sobre blanco nos obliga a acercarnos para poder leer lo que está diciendo el texto, ¿no? Así que un poco nos pide estar un poco más cerca, un poco más atentos, un poco más a eh, tener la curiosidad y el querer averiguar qué es lo que pasa, por ejemplo, como en el caso de ella, que desconocía absolutamente que en pleno centro de nuestra Córdoba existió desde hace un par de siglos y sigue en funcionamiento un hogar de huérfanas que ya pasa a ser único en toda nuestra Córdoba. Cuando puedas, avanzamos, por favor. Hace un par de años empezamos a comunicarnos eh, con exalumnas del Colegio Santa Teresa de Jesús. Las exalumnas de la escuela son teresianas con una pasión inmensa
por su historia, por su patrimonio y un cariño enorme por la casa. Tan defensoras de su patrimonio que nunca pierden contacto. Las promociones cada tanto vuelven a la casa, hacen visitas obligadas y sobre todo desde la existencia, desde la fundación del museo en la década del 80, se obligan a volver para volver a caminar por esas galerías. Así que aprovechando que hay muchos grupos de pertenencia de egresadas de esta escuela, desde el museo empezamos a hacer una búsqueda de notables, notables que han pasado por el Colegio Santa Teresa de Jesús o que de algún modo hayan pasado por la escuela, estudiando o no estudiando en la escuela, egresadas o no. Nos interesaba que nos hicieran llegar historias o nombres o, eh, no sé, anécdotas, chistes, lo que sea que alguien pudiera recordar, que quedara directamente en la memoria de mujeres y niñas que hayan pasado por la casa. Entonces así, por los grupos de Facebook, por ejemplo, que uno de los más grandes se llama Yo fui al Santa Teresa de Jesús, allí podemos encontrar fotos impresionantes, ¿no? Realmente muy emotivas de algunas de las promociones. Y también gran parte de las anécdotas, nombres, chistes de recreos, situaciones de recreos, las vamos obteniendo directamente ahí, ¿no? Directamente desde ese grupo, que es donde de a poquito van volcando parte de estos recuerdos. Así que esta es una comunidad que ya está en contacto también directo con el museo, que de a poco nos van haciendo llegar estos nombres o estas pequeñas biografías de estas notables, mujeres o niñas que por alguna cuestión nos quedan en la memoria y nos quedan en el corazón. Así que merecen que esas historias también las vayamos compartiendo desde el museo. Cuando puedas, avanzamos, por favor. A partir de ahí, entonces, es que el año pasado eh, tuvimos una situación con respecto a las visitas guiadas o los recorridos acompañados del Museo San Alberto. A mí me pasaba que por ser la única guía disponible y personal único en realidad del museo durante el año pasado, hacer una visita guiada para una persona que ingresaba o un grupo que ingresaba y pedía conocer el museo podía ser una aventura que quizás no tenía horario de finalización, porque la gente se puede apasionar de más mientras estamos recorriendo una historia a veces tan desconocida para Córdoba. Entonces podíamos llegar a tener un recorrido de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y adentro el tiempo vuela, pero no nos damos cuenta de ese paso tan fugaz del tiempo. Mi garganta quedaba eh, disfuncional después para poder continuar trabajando y después quedaba seguir atendiendo gente. Así que empezamos a diagramar directamente recorridos temáticos. Cada día de la semana uno puede elegir qué historia quiere conocer del San Alberto, porque recordemos que son 4 siglos y medio de historia. Es imposible recorrer la casa completa y es imposible hablar de toda nuestra historia en una sola visita guiada. Así que las hacemos más cortas y las hacemos temáticas y el público en la puerta directamente tiene casi como un menú de historias que puede elegir y en base a eso diagramar el recorrido. Entonces así nos obligamos a que siempre se quedan con ganas de más y siempre vuelven. Una visita que tenemos disponible para hacer durante toda la semana es nuestro recorrido femenino de la casa, que se llama Las chicas de la casa, música, artes y sueños. Entonces ahí tenemos muy presente nuestra historia femenina. La historia que se narra acá es la historia de fines del 1700 en adelante y nuestra actualidad, ¿cierto? Mientras que para este mes de marzo fuimos un poco más allá, transformamos este recorrido y hacemos directamente una intervención en nuestra casa. Así que podemos llegar a combinar una visita regular de las chicas de la casa con la visita especial de caminar sus nombres, mujeres y niñas, en la historia de nuestra casa. Y caminamos sus nombres porque a la casa
con sus patios y con sus galerías, la pensamos como un entramado de ciudad. A cada patio y a sus galerías lo vamos transformando entonces en diferentes calles y cada calle tiene que tener un nombre. Así que a cada galería la transformamos en una calle con una prócer de nuestra casa. Cuando puedas, avanzamos, por favor. Es así que cada una de las 12 galerías de los 3 patios que estamos interviniendo con esta propuesta pasa a tener el nombre de una mujer o una niña que para nosotros es relevante en nuestra historia. ¿Esto qué implica? La intervención queda hecha, los carteles quedan puestos en la casa durante todo el mes de marzo, recordando entonces así el mes de la mujer. Esto implica que esta intervención puede ser disfrutada o interpelada incluso también, no solamente por las propias comunidades que habitan la casa, sino también por los visitantes que van llegando. Esto no es una propuesta para nuestros turistas o para que los visitantes de Córdoba que llegan al museo vengan buscando esta historia. También buscamos que nuestras propias religiosas accedan a esta historia, que haya algo que les llame la atención, que nuestra escuela, los grupos escolares del Santa Teresa, cuando salen al recreo y habitan nuestros patios, también se encuentren con estos carteles y entonces así les llame la atención un cartelito, quieran googlear qué nombre es ese que aparece ahí, o se vayan por lo menos así con un dato de color, o se saquen una foto con el cartel, o que a los más pequeñitos de la casa también les llame la atención esto y puedan por lo menos así nombrar una acción del museo que lo primero que pretende es la revalorización de partes de los nombres de estas pioneras directamente de nuestra casa. Este cartel que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es de la hermana Petrona del Buen Pastor, Albaito, que es su apellido familiar. Acá vamos a ver entonces la combinación de su nombre celestial con el nombre terrenal. En el caso de nuestras carmelitas de Santa Teresa, nunca pierden su apellido de familia, lo conservan. Así que gracias a esto siempre ha sido bastante sencillo encontrarlas en la historia y en los registros. Esta hermana Petrona es nada más y nada menos que la primera maestra de pardas que tuvimos en la casa. Y en este caso puntualmente, ella va a estar trabajando en la casa y destacándose en su trabajo desde el año de 1811. Algunas de estas maestras de parda las tenemos al día de hoy descansando, ¿no? Sus restos mortales siguen dentro de la casa y es algo que podemos visitar, por ejemplo, como parte del recorrido a la cripta de enterramiento. Así que fíjense que es un nombre que no queda solamente en el cartel o no nos queda solamente narrado en el guión, también lo tenemos presente en una parte de la casa, en nuestro caso puntualmente dentro de nuestra cripta. Cuando puedas, avanzamos, por favor. En este caso, vamos a estar viendo no solamente una hermosa imagen de un final de promoción, en este caso de una de las clases de las externas, ¿sí? Que habitaban esa parte de la casa, con algunas horas de estudio durante el día, que después tenían la posibilidad de salir durante la jornada en una modalidad muy parecida a nuestra escuela actual, ¿sí? En el Colegio Santa Teresa, dentro de la casa, siempre, durante gran parte en realidad de nuestra historia, convivieron estos sistemas de internas y externas, ¿no? Con diferente cantidad de carga horaria. Acá vamos a ver que aparece mencionada María de Bustamante, doña María de Bustamante, como la primera señora de la casa. Esta esposa de don Pedro de Soria el viejo y mamá de don Pedro de Soria el joven, y elegimos nombrarla no solamente por ser la primera mujer, la primera señora en habitar nuestra casa, la casa como gran institución la podemos pensar entre fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII, sino que además acá la mencionamos a ella y también la mencionamos a María Oladilla de Quirós, la mamá de Ignacio Duarte Quirós, que son mujeres de su casa, son
madres, que revalorizamos por ser madres, revalorizamos por ser esposas y revalorizamos su lugar interno, esta posición doméstica de la mujer para estos siglos, que también nos parece muy importante de mencionar, porque a veces nos salteamos esa historia, ¿no? Y a veces elegimos pensar que solamente el quedarse puertas adentro con las labores domésticas no es algo que debamos resaltar. Nosotras también las tenemos en cuenta y las aprovechamos entonces a ellas, a sus historias, y nos imaginamos todo lo que pueden haber vivido dentro de esta casa durante nada más y nada menos que nuestra primera historia. Nuestras dos primeras etapas son encabezadas por ellas. Entonces nos animamos a imaginarnos las visitas que habrán recibido, las vicisitudes, ¿no? de la vida de María en, en una Córdoba que recién estaba naciendo, las dificultades de empezar a hacer tu propia casa, o en el caso de María Oladilla de Quirós, ¿no? Como esta portuguesa recién llegada a Córdoba, tratando de instalar un negocio familiar, con una casa que después termina siendo una de las más famosas de nuestra Córdoba. Así que bueno, con estas dos figuras realmente jugamos muchísimo con la imaginación. Cuando puedas, Graciela, pasamos a la que sigue. Otra de las calles la dedicamos directamente a este grupo de 15 primeras niñas que pasaron a habitar nuestra casa desde nuestra misma época de la fundación, de la mano directamente del obispo Fray José Antonio de San Alberto. Recibieron, ¿no? El uniforme de la casa directamente de la mano de él. Niñas que llegaron a la casa con diferentes edades y que después por cuestiones de la vida, algunas habrán egresado, otras decidieron quedarse en la casa para seguir ayudando, otras eh, cumpliendo diferentes funciones dentro de la casa, por ejemplo, dentro de la escuela. A ellas ya las podemos mencionar con nombre y apellido. Son nuestras primeras niñas huérfanas: Catalina Felipa Ponce de León, Jacoba Ramona Ponce de León, María Petrona Ponce de León, tres hermanas, todas ellas hijas legítimas de don Nicolás Ponce de León y de doña Teresa, vecinos de esta ciudad. María de la Encarnación Luján, María Mercedes Luján y Piñero, hermanas también, ambas hijas legítimas de don José Luján y de doña María Pilar Piñero, vecinos del Valle de Calamuchita, jurisdicción de esta ciudad. María Gregoria Palacios y Pereira, hija legítima de don Bartolomé Palacios y de doña Petrona Pereira, vecinos del Valle de Calamuchita, jurisdicción de esta ciudad. María del Rosario Nis de Arias, llegó también con su hermanita, María de la Candelaria Nis de Arias, ambas hijas legítimas de don Bernardo Nis y de doña María Isabel Arias, vecinos del Valle de Calamuchita, jurisdicción de esta ciudad. Antonia Luisa Espinosa y Pucheta, hija legítima de don Juan Santos Espinosa y de doña Mercedes Pucheta, vecinos del Valle de Tulumba. Teresa Luisa González de Orduña y María Ignacia González, hermanas, hijas legítimas de don Lorenzo González de Orduña y de doña Rosa López y Fernández, vecinos de esta ciudad. María Rosa de Meneses, hija legítima de don Manuel de Meneses y de doña María de la Cruz Peralta, vecinos de Córdoba. María de los Reyes Gijena, María Segunda de Gijena, hijas legítimas de don Pedro Nolasco Gijena y de doña María Teresa Díaz de la Torre, vecinos de Córdoba. Por último lugar, Juana Rosa Fretas y Cuello, hija legítima de don Domingo Fretas y de doña Juana Luisa Cuello, vecinos del Valle de Tulumba, jurisdicción de esta ciudad. En su casa debió salir de la casa unos meses después. Estas niñas necesitamos mencionarlas, necesitamos tenerlas presentes en nuestro discurso y en lo cotidiano del museo. Son ellas quienes sirven de inspiración fantásticamente a cada uno de los pequeños que sigue habitando hoy en día
el hogar de huérfanas y pobres, el hogar San Alberto. Muchas de nuestras huérfanas pasaron a la historia, a ser reconocidas dentro de este ambiente por muchísimas cosas, por muchísimas colaboraciones dentro del mismo espacio. Y a nosotros nos interesa que nuestros pequeños actuales que siguen viviendo en la casa, con quienes nos encontramos día a día, quienes vemos que van, que vienen de la escuela, que nos cuentan que eh, quedaron con miedo después de alguna prueba, que les toca rendir alguna materia, bueno, tienen un poquito de inspiración al conocer cada uno de estos nombres, tan solo de la primera camada, ¿no? Eh, ¿Qué otras sensaciones podríamos seguir generando si pudiéramos tener, por ejemplo, el listado completo, ¿no? De pequeños de otras camadas, de otros siglos? Cuando puedas, Graciela, avanzamos, por favor. De este grupo de primeras huérfanas, yo les mencioné el caso de María del Rosario, Miss de Arias. Ella es de este primer grupito de huérfanas que había ingresado con una de sus hermanas. Esta niña, una vez que llegó a la edad suficiente para ser considerada adulta en su momento, de acuerdo a la época y costumbre social, ella eligió quedarse en la casa, egresó en la casa, eh, se va a quedar no solamente como religiosa para ser de ahora en más la hermana María del Rosario, sino que además va a tomar lugar como maestra de letras, prácticamente como la primera maestra de letras con la que podemos contar del Colegio Santa Teresa de Jesús. Y gracias a algunos hallazgos que hemos tenido en la propia colección del museo, hace un par de años pudimos dar con un libro que para nuestra historia es una pieza magnífica, La joyita del San Alberto, un libro impreso en la casa, en nuestra etapa jesuítica, en la etapa del convictorio del Montserrat, donde funcionó la primera imprenta de Córdoba, en nuestra casa. Este libro apareció dentro de la colección conventual y es un libro dedicado a la Virgen María, un libro dedicado a la Virgen de la Asunción para ser leído en el mes de agosto como preparación espiritual y devocional para llegar listos al festejo de María para mediados de agosto. Este libro, si bien tiene este origen jesuítico, quedó en la casa y pasó desapercibido por un tamaño sumamente pequeño que tiene, mide apenas 7 por 8 centímetros nada más. Si pudiéramos abrir nuestras manos, el libro abierto nos entra directamente, ¿no? En nuestras palmas, es una cosa muy fantástica. Por estar este libro dedicado a María, imagínense, un libro dedicado a la Virgen que queda dentro de una institución poblada directamente por mujeres y niñas, va a ser entonces una obra súper aprovechada. Esta obra fue tan fundamental para lo cotidiano de nuestra casa que a pesar del pequeño aporte que tiene el libro, cada partecita en blanco, cada fragmento en blanco que le quedó a este libro sin imprimir, las niñas, las religiosas, estudiantes de mayor o de menor edad, aprovecharon para hacer anotaciones en su interior. Entonces, encontramos, por ejemplo, poemas en el interior de este libro, poemas manuscritos, y encontramos también una firma, encontramos la firma de esta María del Rosario en el interior de esta obra, firmando ahí uno de estos poemitas. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? La posibilidad de que una mujer firmara una obra para fines del 1700 ya es algo bastante particular. Y si nos estamos encontrando un poema escrito allá por fines del 1700 en nuestra Córdoba, si bien esto necesitaría, por supuesto, muchísimas investigaciones, podemos llegar a estar hablando prácticamente de una de las primeras manifestaciones artísticas literarias de una mujer en nuestra Córdoba directamente. Así que, ¿quién nos dice si de repente esta huerfanita que creció, se enamoró de la casa, se enamoró de las letras, eh, ejerció como docente de letras en la casa, y podríamos estar hablando entonces también quizás de una de las
primeras poetisas cordobesas, ¿no? De nuestro siglo XVIII. Sería realmente muy hermoso, ¿no? Esto es algo que, por supuesto, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir investigando, pero nos abre, como ustedes pueden ver, a un montón de interrogantes y muchísimas posibilidades. Dentro de este librito dedicado a la Virgen de la Asunción, nuestros investigadores vienen encontrando hasta el momento por lo menos 5 manos de mujeres diferentes que escribieron cosas en su interior, a pesar de lo pequeñísimo que es el libro, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos material realmente para hacer dulce, ¿no? Podríamos decir. Cuando puedas, avanzamos, por favor. Otra de las figuras que tenemos sumamente presentes eh, en nuestro discurso y de hecho una de las visitas temáticas que diseñamos desde el año pasado está dedicada a esta figura carmelita, una de nuestras carmelitas de Santa Teresa de Jesús, la hermana pura Rosa del Carmen Olmos, nuestra sierva de Dios, que ha transitado en su vida, ha podido desempeñarse prácticamente en cada una de las casas menores carmelitas, ya que bueno, sabemos que el San Alberto es la casa madre y hay casas menores diseminadas por diferentes partes de Córdoba, y para el caso de Purita, ella pudo trabajar prácticamente en cada una de estas casas menores, así que la recuerdan por historias en cada uno de estos espacios. Pero Purita falleció en la casa madre, ella falleció en la casa de San Alberto, después de una breve enfermedad, eh, cuidando de sus hermanas que estaban enfermas de las vías respiratorias, ella terminó enfermándose también, eh, sin sin mencionar que tenía alguna molestia, que tenía alguna dolencia. Se mantuvo en actitud de servicio prácticamente hasta su último momento de vida y falleció en la casa madre en 1965. Pero Purita por lo bajita, chiquitita que era, ¿no? De ahí que le ha quedado esa denominación, ese apodo. A Purita todo el mundo la tuvo presente en su tiempo y después también, una vez que Purita partió a la casa del padre, una vez que Purita falleció, la gente la recordaba, la gente pensaba en ella cuando estaba atravesando alguna situación dura. Así que esos pedidos se fueron materializando, eran pedidos que se escuchaban, tenían una resolución positiva y la gente lo veía como gracias, como milagros concedidos por intercesión directa de la hermana Purita. Así que después llegaban agradecimientos, llegaban notitas, llegaban regalitos, llegaban exvotos, llegaban diferentes plaquitas de agradecimiento justamente por las gracias recibidas, por los milagros concedidos por la hermana Purita. Purita hoy no descansa dentro de la casa madre. Sus restos están dentro del Panteón Carmelita en el cementerio San Jerónimo. Y quien recorre un poco el cementerio muy cerquita del ingreso nada más, el Panteón Carmelita destaca de entre el resto por el brillo de las plaquitas metálicas de agradecimiento que la gente todavía le acerca y lo deja pegado ahí en el lugar. Purita en este momento es sierva de Dios, tiene un largo camino para poder transformarse en una santa cordobesa más. Así que parte de la función de la casa, de la comunidad actual, del museo, es poder demostrar la fama de santidad de nuestra Purita. Y a esta fama de santidad tenemos que demostrarla eh, comentando que la gente nunca se olvidó de nuestra Purita. Entonces, bueno, parte de mantenerla en nuestro día a día, de mencionarla, que la gente siga acudiendo a ella con diferentes pedidos más o menos desesperados. Entonces, uno de nuestros circuitos temáticos está dedicado directamente a la hermana Purita. Entonces, durante este recorrido, no solamente tomamos su biografía,
sino que además recorremos prácticamente algunas zonas de la casa que nos resultó muy gracioso realmente cuando nos dimos cuenta. Este circuito no recorre salas del museo, sino que recorre áreas a las que no iríamos con ninguna de las visitas tradicionales del Museo San Alberto. Con esta visita de la Purita recorremos casi íntegramente el convento carmelita, ¿no? Entonces eso también le da un atractivo agregado ahí al circuito, porque para quien ya conoce el museo, haciendo esta visita pasamos a tener otras panorámicas o accedemos a otros patios a los que no iríamos habitualmente con una visita común por el museo. Y en este punto les cuento que hemos logrado diseñar hasta el momento casi 20 visitas temáticas diferentes. Fíjense, tan amplia, tan vasta la historia del San Alberto, que en este momento la tenemos diseminada en 20 visitas posibles, ¿no? Que nuestros visitantes, que nuestros amigos pueden elegir para llegar a fondo de cada uno de nuestros detalles históricos. Me encantó la Cuando historia, me encantó y lo que quiero acotar es que la hermana Purita no solamente pueden visitar y conocer su historia en el Museo San Alberto, sino que también pueden ir al Cementerio San Jerónimo y donde está el Panteón de las Hermanas Carmelitas y ahí siempre van a encontrar flores y hay toda una historia con el candelabro que estaba frente del panteón de la hermana Purita, que los invito a que vayan al cementerio, me busquen y les cuento esa historia o algún día, quizás en este mes, prepare esa historia de fantasmas que generan en el cementerio San Jerónimo, en vez de contar todo lo que ha hecho esta hermana Purita, porque en el cementerio empezaron a aparecer estos esbotos que comenta Janina. Hay toda una pared completa de estos esbotos que son pequeñas plaquitas. En un principio podían ser de plata y de oro, pero después pasaron a ser de material mucho más económico. Algunas son de madera, otras son de cerámica, pero están recubriendo toda una de los laterales. El lateral, si miramos de frente, el lateral derecho. Recientemente han realizado la pintura, creo que fue el año pasado, ¿no, Janina? sí, el año pasado. Hoy, pero mira, son un montón. Este de la Purita es una de las visitas que nuestros turistas o nuestros amigos de la casa, como les decimos, pueden elegir para seguir conociendo la historia del museo. Y Tenemos bueno, después todo el desarrollo, así invitamos a todos los que nos escuchan que y vengan a Córdoba, porque en un radio, ¿qué será? De 2 manzanas tenemos el Museo Juan de Tejeda, el Museo San Alberto, pueden conocer la iglesia de la Compañía de Jesús, pueden conocer el Montserrat, tienen toda una parte histórica, colonial, muy interesante. Y estos museos son muy lindos. Y hay algo que vas a tener que pasarme para que yo pueda subirlo a la revista, que este museo tiene un montón de fanales, fanales hermosos, que son esas estructuras con una copa de cristal muy bello. Pero si no, eso podés dar para el cuarto encuentro una de tus ponencias y nos contás la historia de esos fanales. Ahora sí, te paso la placa. Ahí estamos. dale. Muchas gracias. Sí. Eh, Ahí tenemos, ahora en vista, ahí en la placa, una de las últimas gráficas de una de las últimas visitas que hicimos en homenaje a la Purita. Em, la casa, nuestras comunidades de la casa son tan participativas de las propuestas del museo que esta visita puntualmente, como yo les digo, ¿no? Como se recorre en realidad parte del convento, más que el Museo San Alberto en sí. Entonces a veces podemos tener perlitas dentro del recorrido. Podemos tener extras especiales o algún acompañante inesperado, que por supuesto nosotros a esto no lo podemos difundir en la convocatoria de la visita, porque si no, bueno, podríamos llegar a
a tener demasiado público o salirnos de un cupo que pueda llegar a ser invasivo para la intimidad de la casa, ¿cierto? Estas visitas puntualmente de la Purita eh, no solamente la hace público en general y la han hecho turistas incluso también, que les llamaba la atención la temática, sino que también mucha gente que ha sido tocado en su historia por la Purita vienen a conocerla a su casa. Gente que le ha pedido por milagros y ha recibido sanaciones específicas, son los que quieren conocer un poco de ella para terminar de entender por qué la gente le gusta tanto, ¿sí? Así que son recorridos en los que el guía habla, pero el guía también escucha, porque nuestro público comparte muchísimas experiencias, una más conmovedora que la otra, ¿sí? Así que son realmente oportunidades de esas que te conmueven hasta el fondo del alma. Estamos diagramando poder volver con las visitas de la Purita en ocasión de la Semana Santa, ¿sí? La próxima Semana Santa para fines de marzo, inicios de abril, vamos a tener algunas fechas de la Purita. En esta placa ya ustedes pueden ver que estamos destacando otra de los 12 nombres o las 12 calles que estamos destacando. Acá ven que mencionamos a la hermana Elvira Rodríguez, psicopedagoga y también medalla de honor de oro de la Facultad de Psicología de la UNC. Esto ya, por supuesto, en una historia más moderna de la casa. Y de paso ahí también pueden ver una imagen del año pasado de parte de la comunidad religiosa con parte de la comunidad del Hogar San Alberto. Esta población infantil va cambiando de número constantemente. Fíjense que esta religiosa, esta destacada de la casa, en este caso es una carmelita que estudió y tiene su formación profesional, que fíjense que nos está narrando un poco ahí con su profesión y la necesidad actual de formación que tiene la casa en este momento, que gran parte de las religiosas van a tener o formación en educación o en el caso de ella para la psicopedagogía, ¿no? Que pueden ser necesidades absolutamente diferentes a la formación que se requería para el acompañamiento de las infancias hace un siglo atrás o hace 2 siglos atrás en la historia de nuestra casa, ¿sí? Entonces, esto nos habla de el acompañamiento para las múltiples necesidades y problemáticas que se pueden atravesar desde la infancia en nuestros tiempos actuales. Eh, Avanzamos, por favor, a la siguiente placa. Y yo acá voy a destacar, creo que es mi favorita o casi favorita, eh, la señora de los bordados, que es algo que a mí me toca profundo en el corazón. La hermana Juanita, así es como la conocieron en la casa, o así es como ella se hizo conocer, la Zarina de la Cruz Roviano. Esta hermana Juanita vivió hasta el año 2020 en la casa, falleció ya muy, muy anciana, es una de las que falleció ahí con ocasión del coronavirus. Eh, Juanita venía de una familia de colchoneros del interior de Córdoba. Llegó con la intención de ser religiosa a la casa madre, va a ir teniendo su formación directamente en el noviciado, ahí en el interior de la casa, y ella nos cuenta directamente en una biografía, prácticamente la obligaron a narrar todas sus décadas de experiencia religiosa y devocional, y gracias a esa publicación es que hoy podemos conocer muchísimos detalles súper interesantes de su vida. Juanita lo que nos cuenta es que ella venía de una familia de colchoneros y al ingresar a la casa, prácticamente en sus primeros tiempos, recién entradita, tuvo uno de los mayores desafíos de su vida, y es que a ella le encomendaron la restauración de las vestimentas originales del obispo San Alberto. Ella, con tan poquita experiencia en lo religioso y también en la misma labor del bordado, de repente tuvo esta eh, enorme travesía de poder
reparar y restaurar las obras, estos textiles que le habían pertenecido, que habían sido usados directamente por el fundador de toda la obra, ¿no? De todas las instituciones que ella estaba habitando. Y Juanita dice que si bien se consideraba en su momento bastante inexperta, con paciencia, con muchísima práctica, y encomendándose a la Virgen en todo momento, no solamente pudo restaurar las prendas originales del obispo San Alberto que hoy se resguardan como verdaderos tesoros en la casa. Y acá hago un paréntesis, eh, quienes por ahí son asiduos visitantes del Museo Juan de Tejeda, allí también hay prendas originales del obispo San Alberto en exposición, pero son prendas que se usaron para un evento en específico. Las que se resguardan dentro del Museo San Alberto eran prendas de uso un poco más habitual, así que tienen otra esencia albertiana, podemos decir. Y encima, bueno, reparadas por Juanita. Juanita lo que nos cuenta es que una vez que ella terminó esta restauración de las prendas, se sintió tocada de otro modo, se sintió iluminada por, por la pasión de los hilos, de las telas, el del bordado, todas las técnicas textiles. A partir de ese momento, ella sintió la necesidad de compartir esa pasión por las telas. Y a partir de ahí, empezó a tener casi como objetivo el transmitir esta pasión, el enseñar diferentes técnicas de tejido y de bordado prácticamente hasta sus últimos momentos de lucidez a otros miembros de la comunidad religiosa, a seguir dando por lo menos pequeños encuentros de tejido, de bordado a cada una de las habitantes de la casa. Un poco eh, entre risas, a veces las hermanas actuales, ¿no? Nos contaban que la Juanita hasta último momento estuvo tratando de enseñarles a bordar, pero bueno, las urgencias de hoy en día, nuestras paciencias, eh, la cabeza a veces la tenemos ocupada con muchísimas preocupaciones, así que ustedes se pueden imaginar que el tejido, el bordado, que para el 1700, 1800 eran absolutamente la base de la educación de la casa, hoy obviamente no es una necesidad para la formación. Em, pero bueno, sabemos que Juanita lo intentó por lo menos hasta el último día, y de Juanita nos queda mucho en el museo. La tenemos muy presente, no solamente en la historia de la casa, en los guiones en los que también la podemos aprovechar, sino que apenas entramos a la recepción, por ejemplo, del museo, ingresando por la calle Obispo Trejo 194, nos encontramos con una imagen imponente de vestir, que parte del detalle es el que vemos acá en esta placa, la Virgen del Carmen, la Madre Máxima para la casa, que tiene un vestido hermosamente bordado en cuentas de diferentes materiales, muchas perlas, encajes. Ese vestido fue enteramente preparado por la hermana Juanita. Escapularios que pueda tener la Virgen o las imágenes de nuestra capilla fueron realizados por Juanita. Los álbumes en los que ella estudiaba o practicaba el bordado y el tejido hoy forman parte de la colección del museo, y sus últimos intentos, incluso también de enseñarle a bordar a sus propias hermanas, esas pruebitas de bordado también fueron entregadas recientemente a la colección del museo. Así que fíjense que la tenacidad que guardaba esta hermana, a pesar de la avanzada edad que tenía, la tenemos ahí totalmente impresa prácticamente en cada una de las galerías de la casa. Avanzamos cuando puedas, por favor. Con, fíjense, ¿no? Nosotros decimos que estas labores manuales que en otro tiempo se contemplaban dentro de estas artes femeninas, eh, hoy es algo que el Museo San Alberto puede comunicar, puede destacar y puede defender como parte de su historia. El año pasado comenzamos con una muy hermosa oferta de talleres culturales. Ahora también estamos en plena convocatoria para que más oferta cultural se pueda sumar a la agenda del museo. El año pasado finalmente se sumó entonces a la gran familia albertiana Gisela Setien, que es de las últimas cordobesas
que hace tejido de encaje frivolité, que es hacer encaje a mano, igual que se hacía en tiempos de la colonia en nuestra Córdoba, con estos tejidos que tienen acá, estas modelos que los están ahí exhibiendo en las imágenes, algo tan costoso para su momento, que llevaba tanta paciencia, tanta agudeza visual, eran verdaderas joyas en su momento, ¿no? De lo trabajoso que significaba. Eso sabemos que se enseñó en el San Alberto en tiempo pasado. Sabemos que Juanita era una técnica que manejaba a la perfección. De hecho, hasta tenemos las herramientas que usaba Juanita para elaborar este tipo de tejidos. Es una técnica albertiana de nuestra historia. Y nosotros hoy en día podemos decir, gracias a Gisela, que es una tremenda defensora del mantenimiento y la supervivencia de esta técnica de tejido, que esto es algo que hoy en día podemos enseñarlo desde el museo también. Y tenemos una comunidad de alumnas de diferentes edades que ya tiene el Museo San Alberto como espacio de referencia, como segunda casa. Son señoras y chicas que se acercan una vez a la semana a compartir, a charlar, a anudar, a desanudar y a trabajar el frivolité, el bolillo, el calado en la tela y muchas otras técnicas que sabemos que forman parte de nuestro acervo, de nuestro patrimonio, de nuestra historia, que tratamos de mantenerlas y revalorizarlas, no solamente para que no se pierdan o para que no pasen al olvido, sino también como oferta cultural que nuestra misma comunidad de pertenencia puede seguir aprovechando. Cada uno de los talleres que brinda el museo son de acceso totalmente libre a nuestras religiosas, a las chicas del hogar, para la gente de la escuela también. Así que para Gisela, la profe de encaje, fue realmente muy conmovedor que el año pasado dos de las religiosas carmelitas actuales se animaran por lo menos a acercarse y ver si les salían los nudos, ¿no? Entonces, bueno, dos de nuestras carmelitas se animaron al frivolité, aprendieron parte de la técnica, pero bueno, como les venía diciendo antes, eh, nuestros tiempos han cambiado, hoy es otra la urgencia que nos apremia, quizás tenemos que seguir buscando cuál es esa labor manual que mejor se adapta a la paz que estamos buscando, a la pasión que debemos encontrar, ¿no? Juanita a nosotros nos sigue inspirando en el día a día a seguir enamorándonos y probando diferentes técnicas hasta dar con esa que es la que necesitamos para que nos acompañe en nuestro día a día. Si hay algo que caracteriza al San Alberto es la multiplicidad de actividades artísticas que se desarrollaron a lo largo de la historia dentro de la casa. Nuestras niñas, nuestras mujeres hicieron de todo como parte de su formación educativa. En nuestra casa se hacía escultura, se hacía pintura, se tejía, se bordaba, se hilaba. Eran verdaderas artistas sin que su tiempo permitiera que tuvieran ese autorreconocimiento. Pero hoy desde el San Alberto con nuestros talleres culturales sí los contemplamos directamente como una actividad artística. Así las pensamos y así que nuestra Juanita es una de las grandes artistas bordadoras carmelitas albertianas que quedan en nuestra historia y que aprovechamos entonces directamente desde nuestro acervo y nuestros guiones también. Cuando puedas, ya vamos a la placa final. Hasta acá llego entonces compartiendo un poco de qué va esta visita, esta intervención que pensamos puntualmente para el mes de marzo en el San Alberto, en el que elegimos entonces destacar tan solo en este punto son solamente 12 de nuestras figuras femeninas de mayor o menor edad, eh, de entre las montones, pero montones que tenemos en nuestra historia y que día a día siguen llegando porque las seguimos descubriendo, ¿sí? Están inmersas en cada rinconcito de la casa. Sabemos que solamente nos queda buscar un poquito más, indagar un poco más, abrir algunos otros libros para seguir
dando con historias absolutamente fantásticas y bien albertianas, como decimos nosotros. Bueno, maravilloso, Yanni, te mando, te digo lo que, claro, porque como estaba pasándolo no podía leer. Desde Facebook de Mariel Dick Prisco, que fue quien abrió el ciclo de las mujeres, te dice muy interesante, no conocía su historia, después te vuelve a decir qué hermosas historias, emocionan las historias de estas mujeres, gracias por compartir permitiendo que trasciendan a través de su trabajo en el museo. Felicitaciones. Graciela Blanco, que va a hablar el último miércoles de este mes, te dice que realmente también interesante las historias y magnífico el trabajo que están haciendo. Liliana Benedetti, muy interesante, tampoco conocía la historia. Viste que tenía razón que había que dar a conocer el museo, porque yo estoy enamorada de ese museo. Así que bueno, ha sido una hermosa charla para mí, para cerrar, porque algunos se han incorporado más tarde. Te estaban viendo desde Paraguay, te estaban viendo desde Uruguay. César Enciso de Paraguay, Agustina Bianco, muchas gracias por el encuentro, muy interesante. Estela Zorrilla de Uruguay te dice, qué genia, muy interesante, tantas historias escondidas, felicitaciones. Vamos a recordarle a los que están en Facebook y entraron más tarde, quiénes eran estas niñas educandas, porque no eran todas niñas de la alta sociedad. Esa es la gran importancia que desde mi punto de vista tiene. Ahí no solamente estaban algunas niñas que por ahí quedaban huérfanas de estas familias patricias de la época colonial, sino que también, por eso era que hay una de las fotos que decía pardas, ¿no? Que eran esas misturas entre un criollo y por ahí estas otras especies. Contanos eso, así yo no meto la pata. Así es. La idea de San Alberto para con la primera fundación de la casa es poder establecer un real hogar, primero para niñas huérfanas, después también nobles, y la última parte del nombre es Colegio de Educandas. Así que la primera necesidad de la casa es cubrir a aquellas niñas más necesitadas, ya sea por su situación de orfandad o de pobreza. Podían o no tener familias, algunas quizás no tenían familiares, otras quizás tenían una familia, pero una familia que no podía garantizar el correcto crecimiento y desarrollo de la persona, ¿no? De hecho, cuando San Alberto trata de dar una definición, ¿no? Según él, ¿qué es ser un niño huérfano? Él nos dice, un huérfano es aquel niño que en su edad más tierna cuando está cansado no tiene un hombro donde apoyarse. Sí, para mí eso es una definición que me llega muy profundo al corazón. Él no nos habla de qué pariente es o qué edad tiene ese niño, simplemente nos dice que no hay alguien que le pueda dar un abrazo, ¿no? Cuando lo está necesitando. Entonces, por un lado tenemos a esos huérfanos y por otro lado tenemos a nobles. Sabemos que estas niñas convivían en ocasiones, ¿no? Con estas niñas de la alta sociedad cordobesa. Por lo tanto, estas nobles ya formaban parte del grupo de las porcionistas de la casa, ¿no? Que eran niñas que podían pagar una porción. Sus familias pagaban una cuota que era muy baja a los montos de la época. Para fines del 1700 son 30 pesos anuales, que es para cubrir básicamente los gastos vinculados con la alimentación de las niñas, ¿no? Eh, Así que tenemos estas niñas huérfanas y pobres conviviendo con las nobles, y desde 1811 también se pasó a agregar la clase de pardas. Perfecto, me encantó, porque así cierra, o sea, es interesantísimo toda la historia de las hermanas que fuiste contando, pero recalcar que esa visión de San Alberto para darle educación, porque fue el primer establecimiento donde daban educación, donde no solamente se daba educación de las tareas domésticas y de todo lo que debían desempeñarse estas niñas. Para mí como
la parte educativa de Córdoba, ¿no? Me parece muy interesante y me encanta que hayas dejado tu conocimiento acá, la pasión que pones para contarlo. Invito a todos los que puedan estar en Córdoba en algún momento, que se comuniquen con el Museo San Alberto para saber si vuelve Janina a realizar una visita vespertina que tuve la suerte de hacer y que es muy lindo, es muy lúdico, porque uno va transitando por ese museo a oscuras, apenas con una velita. De verdad es una experiencia muy interesante, pero tiene que ver con Janina, que no le gusta que le elogien, pero yo lo hago, con esa creatividad, ¿no? La creatividad para darle a un lugar un espacio y que ese espacio empiece a tener una interacción con la comunidad que no lo conoce. Por eso quería hoy presentárselos y presentarla a Janina. Te mando a ver si alguien te deja acá un dato más. Agustina Bianco, luego de este encuentro, queda pendiente la visita al museo. Por supuesto, Agustina, esta es la idea. Todos me avisan, yo me pongo en contacto con ella y nos vamos. Bueno, te están viendo también Adel Escobar, muy interesante, todos maravillados con lo tuyo. Vamos a grabar, bueno, vamos a grabar, estamos grabando esto y lo voy a ir partiendo en pedacitos, así se pueden. Suscríbanse al Museo San Alberto, ese es su Instagram, ahí van a ver todas las actividades que promueven y estos talleres. Sería bueno, tal vez, quizás, en alguna oportunidad, que podamos hacer alguna transmisión de esos talleres. Yo me voy allá. Lo grabamos un pedacito en vivo, porque lo que contaste, lo que tenés puesto es uno de esos encajes, ¿no? Eso. Sí, esto se hace en el museo. Lleva un tiempito de paciencia, ¿no? Unas clases, pero es una joya que usás, es de fibra textil y que la podés hacer vos, con tus manos, para lucirla vos, para obsequiársela a alguien más y quedás divinamente. Perfecto. Para el próximo taller, avísame, yo voy, te hago el videíto, porque esos son esas cosas que se pierden. O sea, que si nadie las comparte, nadie lo sigue realizando, se pierde un conocimiento que realmente eso es una belleza. A mí me parece tipo crochet, yo hago crochet, pero es un encaje. ¿Qué se hace con aguja eso? Se hace con una herramienta que se llama naveta. Entonces son nudos con un hilo muy, muy finito, y con los nudos y bueno, el enlazado ahí de hilos con una herramienta que es la navetita, que tiene una puntita en uno de los extremos y adentro tiene un porta hilo. Uno va desenrollando el hilito a partir de ahí. Sí, así que es algo que se hace con las dos manos y esta herramienta. Le Que prometo. eh, en parte de los videos que compartimos desde la cuenta del museo, vamos aprovechando también, ¿no? Desde lo lúdico, como vos decís, eh, el explicar un poco, ¿no? Alguna de estas técnicas. Gisela también es súper creativa, se engancha mucho cada vez que hacemos la comunicación en el museo y a veces armamos videos ahí mostrando parte de estas herramientas y a pesar de que el frivolité suene como algo muy, muy antiguo, muy quedado en el tiempo, es impresionante ver cómo sigue implícito en muchas familias y a mucha gente le tocó encontrar en el cajoncito de su casa, bueno, una herramientita así, porque en su casa también se practicaba. Mira, mira qué lindo. Bueno, te libero. Yo sé que tenés un montón de cosas. Besos a Seba, a tu familia, y en uno de estos días te paso a ver. Gracias por todo, gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos están viendo en Facebook, gracias también. Y recuerden, lo vamos a tener imperdible ya mañana en la cuenta del canal de YouTube de la revista Patrimonio Funerario Integral. Les pido, por favor, me dejen un me gusta, así vamos compartiendo con varios oyentes nuestro contenido. Gracias, Yani, gracias a todos, nos vamos. Muchas gracias.